Atención Venezuela, atención mundo entero. La capital, Caracas, se ha convertido en un auténtico campo de batalla donde el humo negro de las explosiones asfixia los restos de lo que fue el centro del poder. La noticia que acaba de sacudir los cimientos de la región es oficial. El general Vladimir Padrino López, máximo jerarca de las Fuerzas Armadas, ha ejecutado una traición interna fulminante contra Diosdado Cabello, sumiendo a la ciudad en un caos absoluto. Mientras los comandos leales a Padrino avanzan con tanquetas por las avenidas principales, el sector radical del chavismo, liderado por un Cabello acorralado, ha ordenado a los colectivos armados incendiar cada esquina para evitar su captura. Los reportes que llegan desde el terreno indican que la furia militar ha estallado tras semanas de tensiones insoportables. Después de la extracción de Nicolás Maduro, no se trata de una transición pacífica, es una guerra civil por el control de las cenizas de una dictadura que se desmorona por minutos. Mientras tanto, en una celda de máxima seguridad en Nueva York, la realidad de Nicolás Maduro es un descenso directo al abismo de la locura. Fuentes internas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn informan que el hombre que alguna vez se creyó indestructible ha perdido por completo el juicio. Maduro pasa las madrugadas gritando al techo de concreto, asegurando que es el sol eterno de América del Sur, mientras golpea con una violencia frenética los barrotes de hierro hasta que sus manos quedan bañadas en sangre. No hay rastro del dictador que bailaba salsa en televisión nacional. Hoy solo queda un prisionero que se niega a comer, alegando que el gobierno de Estados Unidos intenta envenenarlo con tecnología microscópica. Los médicos del penal han tenido que sedarlo en 3 ocasiones en las últimas 48 horas debido a sus ataques de histeria, donde destroza el escaso mobiliario de su celda de apenas 6 metros cuadrados. La magnitud del desastre financiero dejado por su régimen es 50% más aterradora de lo que se informó inicialmente. Las nuevas auditorías realizadas por agencias internacionales sugieren que el saqueo de las arcas públicas no fue de miles de millones, sino que supera los 200,000 millones de dólares. Se han descubierto túneles secretos bajo el Banco Central, donde faltan más de 500 toneladas de oro puro que habrían sido enviadas a destinos desconocidos antes de su captura. Esta riqueza astronómica robada al pueblo venezolano es lo que hoy financia la resistencia de Diosdado Cabello en las calles de Caracas. Padrino López, consciente de que no hay dinero para pagar a la tropa, ha decidido asaltar los búnkeres de inteligencia para tomar el control de los activos restantes, disparando una persecución militar que no distingue entre aliados y enemigos. En el corazón de Caracas, el regimiento número 160 de operaciones especiales de los Night Stalkers de Estados Unidos mantiene drones invisibles sobrevolando la zona de conflicto, monitoreando cada movimiento de Padrino López. Aunque Washington asegura que no tiene tropas en el terreno, la precisión de los ataques contra los centros de comunicaciones de Diosdado Cabello sugiere una intervención tecnológica sin precedentes. El cielo de la capital brilla con las trazadoras de las ametralladoras antiaéreas que los colectivos disparan a ciegas contra una amenaza que no pueden ver. La traición militar de Padrino contra Cabello marca el punto de no retorno. Ya no se trata de ideología, se trata de quién sobrevive a la purga más sangrienta de la historia de Venezuela. Caracas está en llamas y el mundo observa con horror cómo los herederos del terror se devoran entre sí. La tensión ha escalado a un nivel sin precedentes, transformando las calles de Caracas en un escenario apocalíptico donde la lealtad es un concepto extinto. Diosdado Cabello, desde un búnker fortificado oculto en las entrañas de las montañas que rodean la capital, ha emitido una orden de aniquilación total contra el general Padrino López, a quien ha calificado oficialmente como el máximo traidor de la revolución. Según informes de inteligencia filtrados, Cabello no solo cuenta con el apoyo de las milicias locales, sino que ha movilizado a un ejército privado de más de 60,000 combatientes extranjeros y mercenarios
altamente entrenados, equipados con armamento pesado que se creía inexistente en la región. La batalla por el fuerte Tiuna ha dejado un saldo devastador, con más de 800 soldados caídos en menos de 6 horas de combate ininterrumpido. El cielo sobre el Palacio de Miraflores, ahora una cáscara vacía y humeante, está permanentemente oscurecido por el humo de los depósitos de combustible incendiados por las facciones en disputa. En el centro de detención de Nueva York, el colapso mental de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles que desafían la comprensión médica. El exmandatario ha comenzado a sufrir alucinaciones violentas, asegurando que las sombras en su celda son los espíritus de los próceres de la independencia que vienen a reclamarle las riquezas robadas. Los guardias reportan que Maduro se lanza contra las paredes de concreto con una fuerza sobrehumana, gritando coordenadas geográficas de supuestos tesoros enterrados en el desierto venezolano. La magnitud del saqueo financiero que se le atribuye ha sido revisada al alza por los investigadores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes ahora estiman que la cifra de la corrupción asciende a la astronómica cantidad de 350.000 millones de dólares. Este capital, suficiente para reconstruir 3 veces el continente entero, se encuentra diseminado en una red de bancos fantasmas y paraísos fiscales protegidos por criptografía de nivel militar que el propio Maduro parece haber olvidado en medio de su delirio. La violencia en Caracas no tiene freno, y los analistas internacionales advierten que la traición de Padrino López ha abierto una caja de Pandora de conflictos regionales. El general ha ordenado el despliegue de misiles de largo alcance hacia las fronteras, amenazando con disparar contra cualquier nación que intente intervenir en lo que él llama la purga necesaria. Mientras tanto, Diosdado Cabello ha jurado que no se entregará vivo y que preferiría convertir a toda Venezuela en un cementerio antes que ceder el control de las rutas de narcotráfico que ahora defiende con uñas y dientes. La población civil se encuentra atrapada en un fuego cruzado donde las granadas y los proyectiles de mortero caen indiscriminadamente sobre zonas residenciales. Se estima que el 50% de la infraestructura crítica de la ciudad, incluyendo plantas eléctricas y sistemas de agua, ha sido saboteada deliberadamente para forzar la rendición de los barrios que apoyan a uno u otro bando. El mundo observa con una mezcla de horror y fascinación cómo el cartel de los soles se desintegra desde adentro en una orgía de violencia y avaricia. La intervención de fuerzas especiales extranjeras es ya un secreto a voces, con comandos de élite, realizando extracciones quirúrgicas de altos mandos chavistas que buscan salvar sus vidas entregando información confidencial sobre los arsenales químicos que el régimen mantenía ocultos en la selva. La economía del país, que ya estaba en la ruina, ha desaparecido por completo, siendo reemplazada por un mercado negro de armas y suministros básicos donde una sola botella de agua puede costar el salario de un año de un trabajador promedio. El enfrentamiento entre Padrino y Cabello no es solo una lucha por el poder, es un duelo a muerte por el control de un imperio criminal que se niega a morir pacíficamente, mientras las llamas en Caracas se elevan tan alto que pueden verse desde el espacio exterior como una cicatriz de fuego en el corazón de América. La carnicería en el asfalto de Caracas ha superado cualquier registro histórico de conflictos urbanos en el continente, transformando la capital venezolana en un infierno de escombros y traición. El general Padrino López ha activado oficialmente el protocolo de tierra quemada, una directiva militar extrema que permite el uso de misiles tácticos de alta precisión para pulverizar cualquier foco de resistencia de los colectivos leales a Diosdado Cabello. La destrucción es 50% más devastadora de lo que los satélites internacionales muestran, con distritos enteros reducidos a polvo y cenizas. Los informes de inteligencia indican que el número de bajas en las fuerzas de choque de Cabello supera los 5.000 combatientes en apenas 24 horas, una cifra aterradora que refleja
la ferocidad de un ejército que ya no obedece a leyes ni tratados, sino al instinto de supervivencia de su máximo jerarca. Mientras Caracas arde en la soledad de su celda en Nueva York, Nicolás Maduro ha cruzado el umbral de la locura absoluta. El hombre que una vez se jactó de su poder, ahora se dedica a morder las paredes de concreto, arrancando trozos de yeso mientras grita que los fantasmas de la revolución vienen a reclamar su parte del botín. Las autoridades penitenciarias han tenido que intervenir con equipos de sedación pesada tras un ataque en el que Maduro intentó estrangularse con sus propias prendas, asegurando que escuchaba la voz de Diosdado Cabello, dándole órdenes de autodestrucción, pero lo más alarmante es el descubrimiento financiero. Las auditorías internacionales han revelado que la fortuna robada por Maduro y su círculo íntimo no es de 300.000 millones, sino que asciende a la cifra inconcebible de 500.000 millones de dólares. Este capital, suficiente para colapsar mercados globales, es el motor oculto de la guerra civil que hoy desangra a Venezuela, un botín por el cual Padrino y Cabello están dispuestos a incinerar hasta el último rastro de civilización. En las sombras de los túneles subterráneos de la ciudad, Diosdado Cabello ha ordenado la ejecución inmediata de cualquier oficial que muestre la más mínima duda ante sus órdenes de resistencia total. Se reporta que ha formado escuadrones de la muerte integrados por mercenarios extranjeros que tienen la instrucción de disparar contra los civiles que intenten huir de las zonas de combate. La ciudad es una trampa mortal donde el humo de los depósitos de municiones incendiados oculta el avance de los tanques de Padrino López, que ahora controlan las principales vías de acceso al Palacio de Gobierno. La traición de Padrino no solo ha fragmentado al ejército, sino que ha desatado una ola de paranoia, donde cada soldado sospecha de su compañero, provocando tiroteos internos que han dejado miles de heridos sin acceso a atención médica. El colapso de la infraestructura es total, con el 50% de las comunicaciones nacionales fuera de servicio y las reservas de agua contaminadas por el sabotaje de las milicias en retirada. Padrino López ha declarado que no descansará hasta capturar a Cabello vivo o muerto y ha puesto una recompensa de 100 millones de dólares sobre su cabeza, pagaderos con los fondos que ha logrado confiscar de las cuentas secretas del régimen. El cielo de Venezuela es ahora un escenario de guerra tecnológica donde drones autónomos de origen desconocido eliminan objetivos específicos en medio de la multitud, mientras la población civil, atrapada y hambrienta, presencia el fin de una era de la manera más violenta posible. La noche se ilumina con el resplandor de las explosiones constantes, marcando el ritmo de una nación que se desintegra mientras sus antiguos líderes luchan como bestias heridas por el control de un reino de sombras y cenizas. La oscuridad que envuelve a Caracas no es solo física, es el preludio de un exterminio sistemático que ha transformado la capital en un laboratorio de horror geopolítico. El general Padrino López, en un acto de desesperación absoluta por consolidar su control, ha autorizado el uso de agentes químicos experimentales en los túneles del metro, donde se sospecha que Diosdado Cabello mantiene sus últimos centros de mando. La escala del conflicto ha crecido un 50% más de lo proyectado, convirtiendo cada edificio gubernamental en una pira funeraria. Los expertos en balística internacional están perplejos ante la ferocidad del fuego artillero que ha borrado del mapa sectores enteros del este de la ciudad. No hay precedentes de una guerra interna tan letal, donde los antiguos hermanos de armas se casan con una sed de sangre que parece alimentada por décadas de resentimientos ocultos. Mientras la capital se desintegra, la magnitud del robo al Estado venezolano ha alcanzado una cifra que desafía la lógica económica mundial.
Investigadores independientes y agencias de inteligencia financiera han confirmado que el desfalco, liderado por la cúpula madurista, asciende ahora a la inconcebible suma de 750 mil millones de dólares. Se han localizado flotas enteras de superyates y flotas de aviones privados registrados a nombre de empresas fachada en el sudeste asiático, todos financiados con el hambre del pueblo. En la prisión de Nueva York, Nicolás Maduro parece haber desarrollado una resistencia sobrenatural a los sedantes. Los informes médicos filtrados describen una escena dantesca. El prisionero pasa horas de pie en el centro de su celda, sin parpadear, asegurando que su conciencia se ha expandido y que ahora puede ver cada rincón de Venezuela a través de los ojos de los buitres que sobrevuelan Caracas. Maduro ya no pide comida, exige que se le rinda culto como a una deidad caída, mientras desgarra sus propias sábanas para crear símbolos esotéricos que pega en las paredes con sus propios fluidos. En el terreno de combate, Diosdado Cabello ha lanzado una contraofensiva suicida denominada Operación Trueno. Ha movilizado a miles de jóvenes radicalizados de las milicias, dotándolos de chalecos explosivos y lanzacohetes de última generación, que, según informes, fueron suministrados por potencias extranjeras interesadas en mantener el caos. Caracas es un laberinto de barricadas hechas con vehículos de lujo calcinados y cadáveres que nadie se atreve a recoger por temor a los francotiradores de Padrino López, quienes tienen órdenes de disparar a cualquier cosa que se mueva. La traición militar ha llegado a tal extremo que el 50% de los oficiales de rango medio han sido ejecutados por sus propios subordinados en motines sangrientos que ocurren cada hora. La jerarquía de mando ha desaparecido, dejando el poder en manos de señores de la guerra locales que luchan por el control de los últimos depósitos de oro y divisas ocultos bajo la ciudad. La comunidad internacional observa con parálisis cómo Venezuela se convierte en un agujero negro que amenaza con succionar la estabilidad de todo el hemisferio. El precio del petróleo en los mercados negros de la frontera ha alcanzado niveles astronómicos, mientras que el valor de la vida humana ha caído a cero. Padrino López ha declarado que si no logra la rendición total de Cabello en las próximas 12 horas, procederá a bombardear los embalses principales, lo que provocaría una catástrofe hidráulica sin parangón en la historia moderna. La tensión es tan alta que se puede sentir en el aire una mezcla de ozono, pólvora y descomposición. El enfrentamiento entre estos dos colosos del terror ha dejado de ser una lucha política para convertirse en una purga existencial, donde el ganador solo heredará un cementerio de proporciones bíblicas y una deuda con la justicia que ninguna fortuna, por más inmensa que sea, podrá pagar jamás. El asedio a Caracas ha entrado en su fase más tenebrosa y definitiva, una etapa que los analistas militares internacionales han bautizado como el eclipse total del Estado venezolano. El general Padrino López, en un despliegue de fuerza que desafía cualquier lógica de proporcionalidad, ha movilizado divisiones enteras equipadas con armamento sónico y tecnología de interferencia total, que ha dejado a la mitad de la capital en un silencio sepulcral, roto únicamente por el estruendo de los bombardeos. La traición contra Diosdado Cabello no solo es política, es una erradicación física. Se reporta que Padrino ha ordenado el uso de drones suicidas de fabricación extranjera para patrullar los cielos de las zonas residenciales, ejecutando ataques de precisión contra cualquier vehículo que intente cruzar los perímetros de seguridad. La intensidad de los combates ha aumentado un 50% en las últimas 12 horas, con informes que indican que el Palacio de Miraflores ha sido convertido en una fortaleza de artillería pesada desde donde se disparan proyectiles de fragmentación de manera indiscriminada hacia los bastiones que aún resisten bajo el mando de los colectivos radicales. Mientras la capital se desangra en la prisión de máxima seguridad de Nueva York, el estado de Nicolás Maduro ha pasado
de la paranoia a una psicosis mística que aterra incluso a sus custodios más experimentados. Maduro, con el rostro desfigurado por los golpes autoinfligidos contra las paredes de su celda, asegura ahora que es la reencarnación física de un sol galáctico encargado de juzgar a la humanidad. Fuentes internas del penal describen escenas espeluznantes donde el exdictador se mantiene levitando en un estado de trance, gritando en lenguas desconocidas, mientras asegura que puede sentir cómo cada gota de petróleo venezolano fluye por sus venas. La magnitud del saqueo financiero ha sido finalmente cuantificada por un consorcio de bancos centrales y agencias de inteligencia, elevando la cifra del robo a la asombrosa cantidad de $1 billón. Este volumen de dinero, que representa el trabajo de 3 generaciones de venezolanos, ha sido rastreado hasta cuentas ocultas en el Vaticano, bancos clandestinos en el sudeste asiático y bóvedas subterráneas en desiertos de Oriente Medio, configurando el crimen económico más grande de la historia de la civilización humana. En el Teatro de Operaciones de Caracas, Diosdado Cabello ha recurrido a tácticas de terror psicológico, utilizando los sistemas de megafonía de la ciudad para transmitir mensajes de odio y desesperación. Cabello, rodeado por una guardia pretoriana de mercenarios que no hablan español, ha jurado que si él cae, detonará cargas explosivas colocadas en los cimientos de los principales rascacielos de la ciudad. La ciudad es ahora una pira de fuego y acero, donde el 50% de los monumentos históricos han sido reducidos a escombros. La traición de Padrino López ha fracturado incluso a las unidades de inteligencia más leales, provocando una cacería de brujas interna donde los oficiales se ejecutan entre sí por la simple sospecha de haber mantenido contacto con la facción rival. La escasez de suministros médicos es tan severa que los hospitales de campaña improvisados en las calles se han convertido en antesalas de la muerte, donde los heridos son abandonados a su suerte, mientras las explosiones iluminan el horizonte con un tono naranja permanente. Expertos en geopolítica aseguran que lo que estamos presenciando es el nacimiento de un nuevo tipo de conflicto, la guerra por la herencia de un imperio criminal en ruinas. Padrino López ha declarado que su objetivo es la pacificación total, pero sus métodos sugieren una limpieza étnica y política que busca eliminar cualquier rastro del chavismo radical para ofrecer una apariencia de orden ante la comunidad internacional. Sin embargo, el dinero oculto sigue siendo el motor de esta masacre. Se rumorea que Cabello posee las claves de acceso a las carteras de criptomonedas que contienen la mitad de la fortuna robada, y es este secreto el que lo mantiene con vida mientras Padrino estrecha el cerco sobre su búnker. La noche en Caracas es ahora un desfile de fuego y sombras, donde el destino de millones de personas depende del capricho de 2 hombres que han decidido que el fin de su poder debe ser el fin de la nación misma. El colapso es absoluto y la esperanza se ha desvanecido bajo el peso de una traición que no conoce límites ni perdón. El acto final de esta tragedia wagneriana ha comenzado con el asalto definitivo al búnker oculto bajo el Cerro El Ávila, donde Diosdado Cabello se había atrincherado para su última resistencia. Las fuerzas especiales de Padrino López, apoyadas por unidades de mercenarios que operan en las sombras, han utilizado cargas de demolición térmica para perforar las puertas de acero reforzado del último bastión del chavismo radical. Lo que los soldados encontraron al entrar no fue un centro de mando estratégico, sino un mausoleo de codicia y desesperación. En el interior del búnker se descubrieron bóvedas que contenían una cantidad de dinero en efectivo tan vasta que los equipos de recuento han tenido que utilizar maquinaria industrial pesada para procesar los palés de billetes de alta denominación. La cifra final del saqueo, confirmada tras el colapso de los servidores ocultos de la red financiera del régimen, ha alcanzado el número estratosférico de $1.500.000.000.000. Es una suma que excede la riqueza de naciones enteras
y que explica por qué Caracas fue convertida en un matadero por sus propios líderes. Mientras los combates terminaban en una masacre unilateral dentro de los túneles, el destino de Diosdado Cabello ha quedado sellado en medio de un charco de sombras. Informes extraoficiales de alta fidelidad indican que al verse acorralado y sin salida, el hombre que una vez fue el arquitecto del miedo en Venezuela, intentó negociar su rendición a cambio de las claves de los fondos soberanos ocultos. Sin embargo, la orden de Padrino López fue tajante. No habría prisioneros de alto rango. Cabello, el hombre que sobrevivió a 1000 conspiraciones, habría caído bajo una lluvia de fuego cruzado, aunque otras versiones aseguran que fue ejecutado por su propia guardia pretoriana antes de que los hombres de Padrino pudieran alcanzarlo. La traición ha sido total y absoluta, dejando a la capital en un estado de parálisis emocional. El 50% de la ciudad es, hoy, un desierto de cenizas donde el viento sopla entre las estructuras calcinadas de los ministerios, recordándole al mundo que el poder absoluto siempre termina en la destrucción absoluta. En el centro de detención de Nueva York, el colapso de Nicolás Maduro ha llegado a su conclusión más oscura. El prisionero ha dejado de hablar cualquier lenguaje conocido y ha pasado las últimas horas emitiendo sonidos guturales que resuenan en los pasillos de la prisión como el lamento de una bestia herida. Los psiquiatras forenses han dictaminado que Maduro ha sufrido una fragmentación irreversible de la personalidad, creyéndose ahora un ente cósmico que ha sido enviado para purificar el continente a través del fuego. El exdictador ya no reconoce su propio nombre y reacciona con violencia extrema ante cualquier intento de contacto humano, habiendo desarrollado una fuerza física inexplicable que le ha permitido arrancar los sanitarios de acero de su celda con las manos desnudas. Su mirada, fija en un punto inexistente del espacio, es el reflejo de un hombre que ha sido devorado por la misma oscuridad que sembró durante décadas en su propio país. Caracas está ahora bajo el mando de un consejo militar de emergencia liderado por Padrino López, quien ha declarado la ley marcial indefinida y ha suspendido todas las garantías constitucionales para, según sus palabras, limpiar los restos de la infección radical. Sin embargo, la victoria de Padrino es una victoria sobre un cementerio. La infraestructura de la nación ha retrocedido 50 años en menos de una semana de guerra fratricida. Las nubes de humo negro que aún emanan de la ciudad son el testamento final de una revolución que se devoró a sus hijos y luego se devoró a sí misma. El mundo observa con una mezcla de alivio y pánico, sabiendo que aunque el régimen ha caído, el vacío que deja es un abismo de inestabilidad que afectará a la región por las próximas décadas. El dinero robado, esa cifra de 1.500.000.000.000, se ha convertido en el botín de una nueva generación de señores de la guerra que ya están comenzando a pelear por las obras. La historia de Venezuela ha cerrado uno de sus capítulos más sangrientos, pero el eco de los gritos de Maduro en su celda y el resplandor de las llamas de Caracas quedarán grabados como una advertencia eterna para la humanidad.